99 artículos científicos arbitrados. De estos, 86 entrevistas enlistadas, 3 libros y 13 capítulos en libros. Ha dirigido 7 tesis de doctorados, 8 tesis de maestría y 8 tesis de licenciatura concluidas, así como una tesis de doctorado, 5 de maestría y una de licenciatura en curso. Actualmente es responsable de los proyectos Atlas de la Biodiversidad del Suelo de México y Genómica y Toxicidad de otros comestibles y tóxicos como herramienta para potenciar su aprovechamiento y evitar intoxicaciones mortales. En el laboratorio se llevan a cabo investigaciones interdisciplinarias sobre hongos ecomicorrízicos. Esto incluye ecología, taxonomía y sistemática, ecomicología, genómica y biotecnología. Al hacerlo, se proporciona una sólida base de conocimiento para el aprovechamiento sostenible, seguro e informado de los hongos silvestres. Esto incluye la producción sustentable de hongos comestibles y el uso de hongos ectomicorrízicos en la reforestación y restauración de ecosistemas forestales para incrementar la superficie forestal, la retención del suelo, la captación de agua y carbono atmosférico. Bueno, pues bienvenido, doctor. Gracias. Pues, vamos a comenzar con la presentación. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Somos vecinos geográficamente y de corazón. Nos dedicamos a lo mismo, a estudiar la biodiversidad. Yo en particular estudio la biodiversidad de hongos, pero en los últimos años he ampliado eso hacia la biodiversidad de los suelos, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, básicamente voy a platicar con ustedes sobre los avances de este proyecto interinstitucional y multidisciplinario que se llama el Atlas de la Biodiversidad del Suelo de México, que se encuentra ya en su 3er año. Entonces ya tenemos resultados no completos, pero ya bastante sólidos. La siguiente, por favor. Bueno, la biodiversidad de los suelos es, en términos de su magnitud, es mayor que la que hay por encima de los suelos. O sea, siempre estudiamos la biodiversidad que hay por encima de los suelos, las plantas y los animales que vemos, e incluso también estudiamos la diversidad de los océanos, pero prácticamente no estudiamos casi nada lo que hay debajo del suelo. Entonces, esa diversidad es a veces órdenes de magnitud más grande que la diversidad que observamos sobre el suelo, y el número y en biomasa es comparable, es decir, aún si pusiéramos toda la biomasa de los ecosistemas terrestres juntos, la biomasa de lo que hay abajo del suelo sería más o menos del mismo tamaño. Pero además, esta biodiversidad que hay en los suelos no solo es importante porque son muchos y son muy abundantes, sino porque en realidad esa biodiversidad sustenta la productividad de los ecosistemas. Es en la biodiversidad de los suelos en donde se sustenta la productividad de los ecosistemas y de los agroecosistemas. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de la diversidad de los suelos, nos referimos a una gran cantidad de organismos muy pequeños. La gran mayoría de ellos son muy pequeños, son microscópicos, y por eso se ha complicado su estudio. Estamos hablando entonces de las bacterias, de las arqueas, de los hongos, de los protistas y de diferentes grupos de animales que conocemos como fauna edáfica o fauna del suelo, que es la microfauna, la mesofauna y la macrofauna. Esta fauna del suelo, estos animalitos del suelo, son los que están relativamente mejor estudiados, es decir, las lombrices, las hormigas, los ciempiés, las cochinillas. Pero conforme nos vamos yendo hacia los animales más pequeñitos, como por ejemplo los colémbolos, los ácaros, los tardígrados, ahí sí ya otra vez nuestro conocimiento se vuelve muy pobre. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿sí? ¿Ya? Ok. Excelente. Estos organismos, muchos de ellos, por ejemplo, son autótrofos. Hay bacterias que son autótrofas, hay cianobacterias que son autótrofas, es decir, fotosintéticas. También hay protozoarios fotosintéticos, es decir, que muchos de estos pequeños organismos del suelo también hacen fotosíntesis y también son capaces de capturar carbono atmosférico y ponerlo en el suelo. Otros, por ejemplo, fijan nitrógeno. Entonces también tenemos
algas que fijan nitrógeno, bacterias que fijan nitrógeno, y de hecho la mayor parte del nitrógeno en los suelos, en los ecosistemas, proviene de esta fijación biológica del nitrógeno. Muchos otros de estos organismos también movilizan el fósforo. Tienen enzimas que sacan el fósforo, digamos, toman el fósforo mineral de las rocas y lo transforman en formas orgánicas de fósforo. Y entonces estas formas orgánicas de fósforo, estas formas orgánicas de nitrógeno, son básicamente con lo que las plantas pueden crecer. Pero si entendemos que las raíces de las plantas en realidad son bastante malas para recuperar nutrientes del suelo, básicamente la mayoría de los nutrientes que las plantas usan del suelo les son transferidas por los hongos micorrízicos. Es decir, entonces en el suelo, ahí se fija el nitrógeno, ahí también se fija carbono, se movilizan los nutrientes y luego se mineralizan, es decir, se convierten de formas minerales a formas orgánicas y luego los hongos micorrízicos los transfieren a las raíces de las plantas. Y hay muchísimos otros servicios ecosistémicos que estos organismos de los suelos nos proveen y son, insisto, los que nos permiten que haya productividad en los ecosistemas y en los agroecosistemas. Mejor tú le das, por favor. Gracias. Sí. Muy bien. Como ya sabemos, el planeta está sufriendo una crisis ambiental relacionada a muchos factores. Uno de esos factores es la urbanización, la pérdida de los ecosistemas por la transformación del uso del suelo, porque sigue abriéndose la frontera agrícola. Otro de los problemas serios es el cambio climático que está forzando a las especies a cambiar su distribución a ritmos más acelerados de lo que están acostumbradas a hacerlo. Luego tenemos el uso indiscriminado de agroquímicos, y cuando hablamos de agroquímicos es una palabra muy bonita, pero en realidad son venenos. O sea, para producir alimentos, producimos alimentos con fungicidas, es decir, con venenos que matan hongos. Luego con herbicidas, es decir, con venenos que matan plantas. Y con pesticidas, es decir, con venenos que matan insectos. Así es como producimos alimentos en la actualidad, básicamente con venenos. Y entonces resulta que si analizamos la incidencia de cáncer en México, por ejemplo, la mayor incidencia de cáncer obviamente está en las grandes ciudades como México, Puebla y Monterrey, pero en los distritos de riego la incidencia de cáncer es del mismo tamaño que en las grandes ciudades. Es decir, tenemos tanto cáncer en los distritos de riego por los pesticidas como tenemos cáncer en las ciudades por la contaminación. Entonces, esto que estamos arrojando al medio ambiente termina por destruir, bueno, eso y además en nuestras prácticas de producción industrializada de alimentos terminan por destruir la biodiversidad de los suelos. ¿Y esto qué significa? Entonces, si destruimos los organismos de los suelos, ya no hay quien fije nitrógeno, ya no hay quien movilice el fósforo, ahora estamos obligados a poner nitrógeno inorgánico, a poner fósforo inorgánico, y esto a la vez destruye más la biodiversidad y entramos en un ciclo destructivo en donde nuestra manera de producir alimentos va en contra de la vida, básicamente, ¿sí? Y entonces, por eso ahora, por ejemplo, en el gobierno federal hay iniciativas muy fuertes sobre la transición agroecológica, sobre fortalecer la transición agroecológica. El programa Sembrando Vida está intentando reducir el uso de agroquímicos y la producción de alimentos más sustentables, pero estamos empezando apenas eso, y va a ser un camino, el camino para llegar a donde estamos, a la crisis en donde estamos, empezó en los 70s, o sea, lleva 55 años ese modelo. Vamos a tener que trabajar mucho en un modelo diferente para revertir las cosas. Y bueno, además en México ya sabemos, tenemos los problemas de desertificación, y la desertificación no es otra cosa que la pérdida de los suelos, y obviamente si perdemos los suelos, perdemos la biodiversidad que habita en ellos. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, este problema de
de los suelos, este problema de la biodiversidad de los suelos no es exclusivo a México. En 2010 la FAO determinó ese año como el año de la biodiversidad de los suelos y se empezaron a impulsar una serie de iniciativas internacionales para poner en la agenda de los tomadores de decisiones, poner en la atención de la sociedad el tema de la biodiversidad de los suelos. Y se produjeron estos dos trabajos, el Atlas, el European Atlas of Soil Biodiversity y el Global Soil Biodiversity Atlas, que aunque los dos dicen atlas, en realidad son enciclopedias, es decir, son librotes en donde se explica qué bichos hay y qué hacen, no se les mapea, ¿no? O sea, no se hacen análisis de su distribución en el espacio, que eso es lo que típicamente significa un atlas. Y dentro de estos documentos que se produjeron en la FAO, se produjo este otro que se llama Estado del Conocimiento sobre la biodiversidad del suelo, estatus, retos y potencialidades, y se hicieron evaluaciones para todos los países. Y la evaluación de México dice, en México el suelo no es percibido como un recurso natural importante por la sociedad. La biodiversidad del suelo no se toma en cuenta en las políticas públicas. No se cuenta con un programa de monitoreo específico para la biodiversidad del suelo. No existen programas específicos de conservación de los suelos y ningún programa se ha centrado en la conservación de la biodiversidad del suelo. Eso fue en 2010 y las cosas no han cambiado mucho desde entonces. La siguiente, por favor. Entonces, dada esta problemática asociada de manera general a los suelos, a su manejo y a su conservación, en la UNAM se creó el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo, o PUEIS, que ya estamos cumpliendo como 4 años, más o menos. O sea, más o menos el PUEIS surgió como en 2020. Y dentro del PUEIS se hicieron una serie de diagnósticos sobre cómo se enseña el suelo en la UNAM, cómo se investiga el suelo en la UNAM, qué capacidades de análisis tenemos sobre suelos en la UNAM, y una de las conclusiones fue que dentro de la UNAM no existía un esfuerzo interinstitucional ni multidisciplinario para el estudio de la biodiversidad de los suelos. Obviamente sí se estudiaba la biodiversidad de los suelos, pero de manera aislada. O sea, algún grupo estudiaba por acá hongos arbusculares, otro grupo por allá estudiaba las hormigas, otro grupo por allá estudiaba bacterias, pero no había un esfuerzo conjunto. Y a razón de eso, entonces, fue que propusimos el proyecto Atlas de la Biodiversidad del Suelo de México, que está siendo financiado por la DEGAPA, específicamente por el programa PAPIT. Es uno de estos proyectos PAPIT multidisciplinarios que tienen en la UNAM. La siguiente, por favor. Entonces, es un programa que involucra al menos a 77 investigadores. El programa surge como un proyecto dentro de la UNAM, pero la invitación se ha ido haciendo cada vez más extensiva y entonces ahora los investigadores que participan en él son de aproximadamente 30 instituciones a nivel nacional y además también estamos colaborando con la RENAGED, que es la Red Nacional de Jardines Etnobotánicos del CONACYT. Los líderes del proyecto en el área de bacterias son la doctora Ana Escalante y la doctora Laila Partida. En el área de animales son el doctor Francisco Armendáriz y el doctor Adolfo Navarro. Y en la parte de hongos, el doctor Bernardo Águila y yo, y además yo hago la coordinación general. Pero además tenemos también colaboradores de muchos otros grupos. Por ejemplo, toda la parte de vinculación y enseñanza está la doctora Blanca Prado. Ella es de hecho la coordinadora del PUEIS. Y también la doctora María Hernández, que coordina la parte de enseñanza, y luego tenemos quienes desarrollan aspectos relacionados con la bioinformática, con la biogeoquímica, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, este proyecto es muy importante decir que no es un proyecto exclusivamente de investigación, es un proyecto de docencia, investigación y vinculación. Entonces, los esfuerzos del proyecto giran en torno a estos 3 ejes.
En términos de la docencia, pues lo que queremos es generar herramientas de enseñanza y aprendizaje para fortalecer la enseñanza de los suelos y su biodiversidad, su importancia en la UNAM. En términos de la investigación, obviamente es generar conocimiento de frontera con las herramientas más modernas posibles, y en la parte de vinculación es generar herramientas que nos permitan usar esta información de los suelos para que los tomadores de decisiones puedan mejorar las decisiones de política pública relacionadas con el manejo de los suelos y la conservación de su biodiversidad. La siguiente, por favor. Les voy entonces ahora a dar un resumen muy rapidísimo de lo que hemos avanzado. En términos, por ejemplo, de enseñanza, hay un grupo que dentro del PUES ha estado analizando la enseñanza del suelo y su biodiversidad en la UNAM, en donde están la doctora Mayra Hernández, Eliseth Caballero, Irene Sánchez y Blanca González. La siguiente, por favor. Y se han hecho muchas cosas, se han hecho talleres en los SH, talleres en las preparatorias, etcétera. Y también hemos empezado a generar una colección de infografías precisamente para demostrar a la sociedad de una manera amena la importancia de los diferentes organismos de los suelos. La siguiente, por favor. Acá tenemos unas más. Este año vamos a sacar otras 3. En general, hasta ahora vamos a tener 9 infografías sobre los grupos más representativos de los suelos. La siguiente, por favor. Se hizo un diagnóstico de la enseñanza de los suelos en la UNAM y en base a este diagnóstico un directorio de quién enseña algún tema de los suelos, qué temas se enseñan, en dónde se enseñan. La siguiente, por favor. Y en base a eso se creó este curso en línea abierto y masivo sobre introducción a la ciencia del suelo, que tiene 4 módulos. Y uno de los módulos es sobre biodiversidad de los suelos. Y este curso ya está en línea y lo puede tomar cualquier persona. La siguiente, por favor. En cuanto a la investigación, pues básicamente lo que estamos haciendo, y bueno, aquí voy a retomar un poco algo que estábamos hablando antes de la plática. ¿Por qué casi no sabemos nada sobre los organismos del suelo, sobre la biodiversidad del suelo? Porque básicamente estamos hablando de casi puros organismos microscópicos que no se pueden ver a simple vista, a diferencia de ver aves con un binocular o ver árboles o poner cámaras para rastrear mamíferos. Pero ahora contamos con las herramientas de secuenciación de DNA masivas que nos permiten secuenciar el DNA, el DNA total del suelo, y entonces estudiar todos los organismos del suelo al mismo tiempo, en muchos lugares al mismo tiempo. Y con estas herramientas nuestros ojos se han abierto. Estas herramientas nos permiten de una manera indirecta observar qué hay en los suelos, ¿sí? Entonces estamos hablando de esta herramienta que se conoce en general como metabarcoding, en donde se extrae el DNA total de los suelos, se amplifican regiones particulares que se conocen como regiones de códigos de barras para cada uno de los grupos que queremos estudiar, y después se secuencia este DNA para después hacer bioinformática, analizar las secuencias, ponerles nombres y finalmente llegar a lo mismo que llegaríamos con cualquier otro inventario, una lista de especies por sitios. Salvo que en este caso estas listas de especies por sitios también traen la abundancia de cada una de las especies, que es una medida indirecta de la abundancia, es el número de secuencias de cada especie por sitio, y eso en general se podría asumir que es un proxy de qué tanta biomasa de esa especie hay en ese sitio. Aunque hay asuntos de PCR ahí que están involucrados que pueden mover un poco eso, distorsionar ligeramente eso de la realidad, pero en general funciona. Entonces, nosotros estamos haciendo secuenciación de toda la biodiversidad de los suelos, y esto es una cosa importante porque en el pasado
esto no es nuevo, ¿no? O sea, en realidad la doctora Valeria Sousa y toda la gente que ella ha formado en el Instituto de Ecología y en otras partes del país llevan haciendo metabarcoding de bacterias por 20 años, pero solo de bacterias, ¿no? O nosotros llevamos haciendo metabarcoding de hongos por los últimos 15 años, pero solo de hongos. Y hay otras personas que lo hacen solo para animales y casi nadie para protistas. Pero estos esfuerzos aislados hay que sobrepasarlos. Entonces este proyecto lo que está haciendo es secuenciar bacterias, hongos, animales y protistas de todas las muestras. Y además, pues cuando es posible, cuando hay suficientes recursos, también hacemos mediciones de algunas variables funcionales, algunas variables estructurales y fisicoquímicas de los suelos. Y obviamente además también por medio de minería de datos obtenemos variables ambientales, climáticas y además también tenemos, cuando es posible, también datos de la historia de manejo de las parcelas y este tipo de cosas. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, diseñamos un método que es bastante robusto para representar adecuadamente la diversidad de estos diferentes grupos en los suelos. Y es importante porque esto nos llevó algo de tiempo, porque el estudio de las bacterias en los suelos ya tenía sus propios métodos. El estudio de los hongos en los suelos ya tenía sus propios métodos. Lo mismo el estudio de los animales. Entonces, digamos, diseñamos un método de muestreo y preservación del DNA que nos permite representar a todos los grupos de manera correcta o adecuada y además preservar el DNA de tal manera que podamos muestrear en zonas completamente inhóspitas y alejadas y que no tengamos bajo ninguna circunstancia degradación del DNA. La realidad es que las secuencias de DNA que estamos obteniendo son de altísima calidad, entonces esto significa que la preservación del DNA está siendo bastante exitosa. La siguiente, por favor. Entonces, este es un mapa de los sitios que hemos muestreado hasta 2024. No están todavía incluidos los del 2025, porque pues eso está sucediendo ahorita. Al final de la presentación les voy a poner un mapa de algunos de los sitios de 2025 que ya están amarrados, que sí van a suceder. Entonces, pues como lo pueden ver, el país es gigantesco, ¿no? O sea, decir vamos a representar todo el país requerirías probablemente varios miles de puntos de muestreo para representarlo equitativamente. Y luego además tenemos problemas de acceso al territorio, ¿no? En la mitad del territorio, entonces tampoco es tan simple ir a muestrear a Michoacán o a Guerrero o a Tamaulipas o a Sinaloa, y etcétera, 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 etcétera. Pero esto lo hemos intentado resolver con muchas alianzas locales. Entonces, en realidad, nosotros hacemos muestreo de muy pocos sitios. La mayor parte del muestreo lo hacen colaboradores locales que ya tienen un conocimiento en campo sobre a qué zonas es accesible y seguro tomar las muestras. Pero bueno, digamos que sí podemos ver, por ejemplo, que en el 2024 ya hicimos un esfuerzo para empezar a representar el norte del país, que lo teníamos como completamente abandonado. Obviamente es muy fácil trabajar en el centro de México y más o menos fácil en el sureste, pero el norte es demasiado grande, demasiado complejo, pero bueno, más o menos hemos ido avanzando en la representación de los diferentes ecosistemas y las diferentes bioregiones. Una otra cosa importante es que el proyecto empezamos muestreando solo ecosistemas naturales. Digamos, los datos anteriores al proyecto que ya teníamos de 2021, los datos de 2023, casi son solo ecosistemas naturales. Y en 2024 y en 2025 ya empezamos a equilibrar ecosistemas naturales y parcelas agrícolas, mayoritariamente agroecosistemas. Casi no hemos mostrado parcelas agrícolas de producción agrícola industrial, pero hemos mostrado mayoritariamente parcelas agroecológicas. La siguiente, por favor. Este año ya hemos empezado a mostrar, por ejemplo, cosas como manglares, la siguiente, por favor, y también parques urbanos, que esto era otra cosa que no habíamos hecho. Entonces, la Ciudad de México es el estado que tenemos mejor representado en el área sur de la ciudad, que es lo que conocemos como el suelo de conservación de la ciudad. Tenemos 50 sitios de muestreo,
Y el año pasado mostramos otros 25 sitios en parques urbanos, es decir, en Ciudad Universitaria, en Chapultepec, en el Cerro de la Estrella, el Cuautepec, el Bosque de San Juan de Aragón, para empezar a entender qué tanto hemos perdido o bien qué tanto estos parques urbanos nos permiten conservar de la biodiversidad de los suelos de la ciudad. La siguiente, por favor. Y bueno, ya tenemos algunos resultados. Este es un artículo que ya está aceptado en Biotrópica. Es sobre la diversidad de los hongos de los suelos en el neotrópico, es decir, son los primeros datos del centro de México para abajo. Entonces, pues básicamente podemos tener idea de cómo están compuestas las comunidades. Esa gráfica es demasiado burda, está a nivel de órdenes, pero lo tenemos a nivel de familias, a nivel de géneros. Tenemos mediciones de diversidad, de riqueza, y luego también tenemos análisis funcionales. Para los hongos esto es relativamente fácil, porque las funciones de los hongos están relativamente bien conservadas a nivel de género. Es decir, si tú identificas algo a nivel de género, ya puedes saber si es ectomicorrícico, o si es micorrícico arbuscular, o si es saprobio, o si es parásito, etc. Y entonces pues podemos ver cómo los diferentes tipos de vegetación se agrupan, bueno, cómo nuestros sitios de estudio se agrupan, cómo las comunidades de los hongos del suelo se agrupan principalmente en términos de los tipos de vegetación y qué grupos funcionales predominan en unos y en otros. La siguiente, por favor. Respecto de hongos, por ejemplo, también hemos hecho análisis sobre endemismos de hongos a nivel nacional. Estos análisis son particularmente buenos, digamos, de la mitad del centro del país para abajo, porque se hicieron también con los dos primeros sets de datos y corroboran patrones un poco más generales que ya habíamos encontrado en el pasado, que el noroeste de la península de Yucatán es un hotspot de endemismos de hongos del suelo, lo mismo que la costa del Pacífico. Y pues ahorita estamos haciendo una serie de estudios más específicos sobre algunos grupos que han diversificado precisamente en la zona de la península. La siguiente, por favor. Pero estamos haciendo estos análisis para muchos otros grupos de hongos importantes en los suelos, por ejemplo, el género Scleroderma, que es micorrícico y que se usa mucho para producir inóculo, para micorrizar y para reforestar. Este ya es un análisis que está casi, de hecho este ya está aceptado en la Revista Mexicana de Biodiversidad, sobre el género Scleroderma, su diversidad y distribución en México. Entonces, en realidad podemos hacer mapas de distribución de todos los organismos del suelo, o sea, de cualquier género de hongos, de cualquier género, familia de bacterias, de cualquier familia, orden de animales, de protistas, porque tenemos esa información. La siguiente, por favor. Y este es un artículo que acaba de ser también aceptado, me parece, en PNAS, sobre un primer análisis de la diversidad de las bacterias de los suelos en México. Y aquí sí hicimos, por ejemplo, mapas de algunos grupos muy interesantes. Por ejemplo, este mapa de acá es el mapa de los rizobiales. Y los rizobiales son el grupo de bacterias en donde están las fijadoras de nitrógeno, por ejemplo. Entonces, es muy importante conocer qué recursos genéticos microbianos tenemos en los suelos. Por ejemplo, en toda esta región donde vemos rojo, que los suelos están llenos de rizobiales, no hay ninguna razón para fertilizar con nitrógeno. O sea, ahí la naturaleza lo está haciendo solita, ¿no? Y también, eventualmente, podríamos identificar hotspots de recursos microbianos potencialmente útiles para aprovecharlos en otras zonas en donde climáticamente pudieran ser viables, por ejemplo. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, eso es solo una muestra muy pequeña sobre el tipo de resultados que podemos producir, y ahora me voy a centrar en algunos resultados relacionados al tema de vinculación. Hemos hecho mucho esfuerzo para demostrarle a los tomadores de decisiones que esta información es útil, que esta información es valiosa y es necesaria. Entonces, firmamos a finales del 2023 un memorándum de entendimiento con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México
para hacer el Atlas de la Biodiversidad de los Suelos de la Ciudad de México. Y la siguiente, por favor. Entonces, estos son los sitios que muestreamos en 2023 en la Ciudad de México. Como les decía, en 2024 ya muestramos también parques urbanos, y para eso hicimos talleres de capacitación con los técnicos de la Corena, tanto de toma de la muestra, como, en este caso en particular, como si había suficiente gente y mucha infraestructura, también separamos los animalitos del suelo. Y tenemos una colección de más de 4,000 animalitos del suelo ya separada y montada de los suelos de la Ciudad de México. Además de lo del DNA, que en este caso sí hicimos vouchers de bichitos, ¿no? Y luego pues los talleres de toma de datos en campo, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí podemos ver, hicimos durante 2 meses un taller de capacitación a 25 técnicos de la Corena para identificación y separación de fauna edáfica. La siguiente, y les entregamos estos resultados. Esto lo hicimos básicamente para evaluar el programa Altépetl. El programa Altépetl fue el programa de gobierno para favorecer la transición agroecológica en el sur de la Ciudad de México. Y ese programa ya tenía evaluaciones muy positivas en cuanto a la parte socioeconómica. Por ejemplo, se determinó que el programa logró frenar el cambio de uso de suelo en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Los agricultores retomaron la actividad agrícola en lugar de empezar de seguir construyendo casas en las parcelas abandonadas. Pero no había idea sobre si este programa también estaba teniendo un resultado positivo en la conservación de la biodiversidad de los suelos, y lo que encontramos es que la diversidad de las bacterias en las parcelas agroecológicas es igual o mayor que aquella en los bosques aledaños. Es decir, que el modelo de transición agroecológica que se llevó a cabo en la Ciudad de México era exitoso en términos de la conservación, al menos de la diversidad bacteriana. La siguiente, por favor. Y también hicimos análisis funcionales y encontramos que no había una sola ruta metabólica empobrecida en las parcelas agroecológicas comparada con los bosques. O sea, no solo había la misma cantidad de bacterias, sino que no estábamos perdiendo funciones. La siguiente, por favor. Y esto es algo que apenas estuvo listo ayer en la noche, ¿no? Y por eso me tardé en mandarte la presentación, porque quería mostrarles esto. La UNAM está llevando a cabo BioBlitz en el bosque de Chapultepec para entre muchos expertos, hacer inventarios de observaciones de todos los grupos que se pueden observar fácilmente en las 4 secciones del bosque de Chapultepec. Apenas hace 15 días se hizo el segundo BioBlitz en la segunda sección. Nosotros el año pasado muestreamos DNA de los suelos en las 4 secciones y estos ya son los resultados. Y pues en realidad es bien interesante. Si pueden ver, tenemos hacia la izquierda la primera sección y hacia la derecha la segunda, la tercera, la cuarta sección. Y la cuarta sección pues es lo que ha estado prístino, intocado, y es precisamente en la cuarta sección de Chapultepec en donde tenemos la mayor diversidad de casi todos los grupos de hongos, excepto de un grupo de animales que son más diversos en la tercera sección. La tercera sección y la cuarta sección del bosque de Chapultepec es en donde hay más biodiversidad, y esto está en cierta medida explicado porque la primera y la segunda sección son en donde hay mucho más impacto antropogénico, mucho más carga, pero además también es en donde se puso el cascajo de los edificios que se cayeron en el temblor. Entonces muchos de esos suelos en realidad son cascajo donde están creciendo árboles. Entonces algunos son muy pobres en cuanto a biodiversidad, pero estas cosas pues ya se lo vamos a entregar a las autoridades del bosque de Chapultepec para que ellos empiecen a tener una idea de qué hay en los suelos, cómo está distribuido, etc. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, este es un detalle un poquito más fino, ¿no?, de lo que hay ahí, es decir, ya para las bacterias cuáles son los diferentes grupos, para los protistas, para los animales, para los hongos. La siguiente. Y bueno, por último, estamos justo por firmar otro memorándum de entendimiento ahora con la Secretaría del Bienestar para evaluar cuál es el efecto del programa Sembrando Vida
en la conservación de la biodiversidad de los suelos, ¿sí? Y estos son los 70 sitios que vamos a muestrear o que ya se están muestreando ahorita durante septiembre de las parcelas de Sembrando Vida. Entonces, el proyecto, así como ha hecho un esfuerzo grande en términos de docencia y de investigación, mucha de nuestra investigación está siendo definida por los actores políticos o por los actores sociales, no tanto por nosotros, ¿sí? Es decir, no estamos haciendo un muestreo que satisfaga al biólogo, estamos haciendo un muestreo que permita contestar las preguntas que necesita el tomador de decisiones. Entonces el proyecto es bastante transdisciplinario en ese sentido. Creo que esta es casi la última, la siguiente por favor. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Y yo vengo a hacer en realidad una invitación muy cordial a Conavio para que trabajemos juntos, porque podemos incorporar la información de la biodiversidad del suelo al SNIP. O sea, nada más para que se den una idea, por lo menos tenemos ahorita, y no solamente tenemos inventariados, tenemos caracterizadas genéticamente al menos 100,000 especies de bichos del suelo en 400 sitios. Esos son 40 millones de registros. Eso es casi la misma cantidad de registros que el SNIP tiene en este momento, para casi la misma cantidad de especies. Es decir, si incorporamos los datos del Atlas al SNIP, podríamos casi duplicar el número de especies y el número de registros en el SNIP. Podemos también, como estábamos hablando antes, definir para los próximos años y pedir financiamiento para seguir muestreando, pero ahora en zonas que defina la Conavio, es decir, qué zonas la Conavio ya ha determinado que son de alta diversidad para los grupos de arriba y que en teoría tendrían que ser también de alta diversidad para lo que hay abajo y que nosotros no hayamos mostrado todavía. Entonces, definir una serie de zonas prioritarias para conocer nuestra biodiversidad y ir a mostrarlas. Y en un año podríamos resolver esa pregunta. Y podemos también hacer cualquier cantidad de análisis geográficos y de relaciones entre variables ambientales, sociales, etcétera, con toda esta biodiversidad. Y además, pues hay una serie de temas adicionales en los que creemos que podemos contribuir en términos del monitoreo de la biodiversidad del suelo, la aparición de patógenos agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. El monitoreo de esta biodiversidad ante el cambio climático, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, como les dije, este proyecto está siendo financiado por la UNAM, por DEGAPA, PAPIT. Participan fundamentalmente, los liderazgos están en el Instituto de Biología, en el Instituto de Ecología, en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, la Facultad de Ciencias, en el PUES, y también hemos recibido algo de dinero de SPUN, que es la Society for the Protection of Underground Networks. Pero todo eso se acaba en diciembre, entonces pues ahora hay que trabajar mucho para buscar cómo darle continuidad. Y la siguiente, por favor. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, doctor Ribay. Pues sí, es un mundo bajo nuestros pies un poco lejano para muchos investigadores aún de la biodiversidad. Pues vamos a pasar a una sección de preguntas. La dinámica van a ser 3 preguntas de la sala y 3 preguntas a la gente que está siguiendo la conferencia en el Facebook. Entonces, si alguien quiere levantar la mano, adelante. Doctor, muchas gracias por la presentación. Pues está muy ambiciosa, a mi parecer, pero la ciencia ficción ahora ya es superada por la realidad. Bien, en el caso de su especialidad, que son hongos y micorrizas, usted habla de muchísimas secuencias y datos que ya tienen de no sé cuántas especies, familias, géneros. Te quería preguntar, para casos de bases de datos y todo eso, ¿cuántos son en realidad taxa y cuántos son
sin nombre aún, ya que en los hongos existen miles y miles y miles de secuencias de hongos que no se tiene un ID, que sepamos que es lo mismo. Es que este no tiene... Gracias, esa es una extraordinaria pregunta, pero la verdad es que los hongos son el menor de nuestros problemas, porque los hongos hemos avanzado muchísimo en algoritmos y en bases de datos internacionales para asignar nombres a secuencias ambientales. Recientemente se publicó una base de datos que se llama Eucarion, que está particularmente enriquecida en hongos, y que realmente podemos ponerle a los hongos género a casi el 80% de las cosas. Eso es muchísimo. El problema en realidad son, por ejemplo, las bacterias. Ahí sí, o sea, en las bacterias todo se queda a Firmicutes 1, 2, 3, 4, 100,000, Pseudomonadales 1, 2, 3, 4, 100,000. Y también los protozoarios. En los protozoarios casi no hay secuencias de referencia. Y en los ácaros, y en los colémbolos, y en los tardígrados. Entonces, en realidad, hongos es en donde el porcentaje de cosas que logramos asignar taxonómicamente es más alto, quizá como del 70 o el 80%. Y en animales y en protistas eso baja significativamente, quizá 30%. Pero sin embargo, por ejemplo, para protistas estamos desarrollando ahorita métodos de asignación taxonómica filogenética. Entonces, digamos que aunque no tengamos, aunque la especie no esté descrita, aunque no exista una secuencia de referencia, sí podemos asignarla a un clado en una filogenia. Y entonces, aunque se le ponga un código, sí sabemos que pertenece a esta familia, a este orden, a este fila, etc. Pero ese es el problema más importante en nuestros datos, obviamente. Gracias, Álvaro. Bueno, muchas felicidades y muchas gracias por esta presentación. Mi pregunta va en el sentido de, bueno, la investigación es sorprendente, de verdad, y pues todavía hay mucho campo por desarrollar taxonómicamente, químicamente, etc. ¿Han ustedes pensado en cómo transferir esta información, cómo transferir este conocimiento hacia un público amplio que no tiene, pues digamos, ni siquiera el microscopio, ¿no? O sea, son a lo mejor, pues, crear un campo ahí de métodos o de tácticas, de formas para desarrollarlo. Esa es una. Y la otra, si algunas de estas pues, como ensayos o algo, están incluidos en su curso masivo abierto. Gracias. Sí, también es una súper buena pregunta porque cuando diseñamos el proyecto asumimos que la vinculación o con quien nos íbamos a vincular o con quien nos queríamos vincular era con los tomadores de decisiones. Entonces, como que todo lo que hemos desarrollado para transmitir esta información ha sido a ese nivel. Pero conforme el proyecto fue avanzando, nos empezamos a relacionar con agricultores, ¿no? O sea, como te decía, al principio no estábamos estudiando parcelas agrícolas, pero después ya empezamos a hacerlo. Y entonces, transmitirle esta información a los agricultores es un tema distinto, requiere una aproximación diferente. Y justo dentro de 15 días vamos a ir a hacer un piloto en donde vamos con la parcela B1, que es la primera parcela agrícola que muestramos, vamos a ir con don Fernando a entregarle los resultados de su parcela. Y estamos precisamente ahorita diseñando
una manera de eso, o sea, cómo vamos a hacer un póster con una serie de dibujos de bichitos, etcétera. O sea, cómo vamos a poder transferirle a don Fernando el conocimiento sobre qué animales, qué bacterias y qué hongos hay en sus parcelas y por qué son importantes, ¿no? Entonces, eso vamos a tener nuestro primer piloto dentro de poquito. Y si eso funciona, bueno, y en función de cómo que suceda, haremos algunas modificaciones para eventualmente en este año hacer un taller con los agricultores con los que trabajamos con Corena, o sea, para poder tener un taller para transferirles a ellos también su información. De las 50 parcelas que tenemos en el suelo de conservación de la ciudad, 50 son forestales, perdón, 25 son forestales y 25 son agrícolas. Entonces, digamos que estamos empezando a generar nuestro método para hacer eso. Y pues quizá en unos meses ya va a estar bien ensayado y un par de eventos realizados. Hola, gracias, felicidades, gracias por eso lo que nos enseñaste ahora. Pensando en los tres primeros bullets de la última diapositiva en el que la correlación sobre los contenidos de carbono, ¿cómo deciden o cómo funciona el muestreo, digamos, en X y Y? Porque nos hemos dado cuenta acá nosotros que, por ejemplo, los contenidos de carbono, bosque de niebla, por la pendiente, y nosotros que trabajamos en sanitarios, a veces en 3 metros, cambian los contenidos de carbono. Yo estoy suponiendo que también la biodiversidad del suelo. No sé si ustedes ya se dieron cuenta que en los primeros centímetros ahí está toda la biodiversidad, o por logística y por dinero no van más abajo donde a lo mejor hay otro, pensando en que si se piensan usar datos de carbono y correlacionarlos con la producción o la fijación de organismos, ¿cómo deciden ustedes dónde y cuánto ir abajo? Sí, gracias. Por eso ese bullet está en futuro, ¿no? En cosas que sabemos que podemos hacer, porque la evaluación del carbono en el suelo no es simple y no necesariamente 100% compatible con el tipo de muestreo que estamos haciendo nosotros. Está suficientemente estudiado que la biodiversidad de los suelos, la mayoría de la biodiversidad de los suelos se encuentra en los primeros 10 o 15 centímetros del suelo. Y esto tiene que ver porque ahí es donde está la mayor cantidad de carbono, es decir, ahí es donde hay más energía. Entonces, en donde hay más energía, donde hay más carbono, pues hay más transferencia de biomasa y de energía hacia los siguientes niveles de las cadenas tróficas. Esto es muy cierto para todos los bichos aprobios, o sea, los que comen materia orgánica, ¿sí? Y es absolutamente cierto para todos los autótrofos, es decir, para los que necesitan la luz. Pero no necesariamente es cierto para todos los micorrízicos, porque como los micorrízicos obtienen su carbono directamente de la transferencia de las raíces, y hay raíces que sí son mucho más profundas, entonces los hongos micorrízicos, si tú haces un estudio de la diversidad en un perfil, rápidamente vas a perder a las bacterias, rápidamente vas a perder a los protozoarios, etcétera, y a los hongos aprobios, pero los hongos micorrízicos van a permanecer a 1 metro de profundidad y a veces especies que no están arriba. Entonces, pues obviamente el que mucho abarca poco aprieta, y nuestro método es lo suficientemente general como para sentar una línea base y para hablar de los patrones generales, pero hay cosas que se nos escapan. Entonces nuestro muestreo, como es de 10 centímetros de profundidad, seguramente pierde mucho de lo que está pasando abajo, ¿no? En los suelos que son someros, en donde su horizonte orgánico tiene centímetros, esto está perfectamente, ¿no? Pero en los suelos muy profundos, en donde el horizonte orgánico tiene medio metro, ahí pues quizá estamos perdiendo una proporción significativa de la biodiversidad. Pero teníamos que tener un muestreo que fuera uniforme para todo el país. Bueno, sí. Vamos a pasar a las preguntas en red. ¿Quieres que se la lea por una o...? Sí, una por una está bien. Bueno,
Ok. ¿Cuáles son los criterios de muestreo para Sembrando Vida? Bueno, pues por eso les digo que el estudio es transdisciplinario, porque los criterios los definieron ellos, ¿no? Es decir, imagínense, Sembrando Vida tiene 500,000 beneficiarios en todo el país. Entonces, y nosotros tenemos que cumplir otros objetivos dentro del Atlas. Entonces, solo pudimos asignar 70 sitios en el Atlas para Sembrando Vida en esta fase. La idea con ellos, y por eso es el memorándum de entendimiento que vamos a firmar, es que esto se convierta en un programa de monitoreo de estas parcelas y quizá incrementar el número. Entonces, pero bueno, los criterios en este momento fueron representar relativamente bien a los sistemas agroecológicos más importantes ahorita del programa, es decir, las milpas tradicionales, el café, el cacao, el algodón. Y obviamente pues hay muchos otros sistemas agroforestales que no están representados ahorita. Y el otro criterio fue tenerlos distribuidos lo más ampliamente posible a lo largo del país y no concentrados todos en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos fueron dos de los criterios. Representar los sistemas agroecológicos más importantes dentro de la política gubernamental de autosuficiencia alimentaria, ¿no? Entonces, digamos, el gobierno quiere que México sea autosuficiente en frijol, en maíz, en arroz. Entonces, y hay otros cultivos de alto valor agregado como el café y el cacao. Entonces, más o menos, esas son las parcelas que están seleccionadas ahorita. Bueno, ya en ese caso, ya entonces el manejo sí se tiene que sería diferenciar, porque justamente preguntaba que si estaba estratificado por manejo, la respuesta. La otra pregunta es si ven patrones en las distribuciones, bueno, pero no pasó, ¿no? Pero se ven patrones en las distribuciones de los recursos genéticos de los suelos de acuerdo a los diferentes agroecosistemas. Bueno, respecto a los agroecosistemas no lo puedo responder ahorita porque digamos que el único set de datos con agroecosistemas bien representado que tenemos es el de la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México la verdad es que la variación ambiental es baja, ¿no? O sea, quizá el set de datos de Sembrando Vida que sí contiene una muchísima mayor variación ambiental nos permita ver ese tipo de patrones, pero esos datos estarán listos el próximo año. Lo que sí puedo decir es que si vemos patrones asociados en los ecosistemas naturales, porque esos sí son los que muestramos desde antes y que ya tenemos algunos análisis, pues sí, uno de ellos es por ejemplo lo que les mostraba, ¿no? O sea, estos mapas que hicimos para los diferentes grupos de bacterias, y si ustedes se fijaron, había algunos grupos de bacterias en donde el mapa era relativamente homogéneo, ¿cierto? Pero también había otros grupos de bacterias en donde estaban concentradas en algunos tipos climáticos o en algunas bioregiones en particular, como los rizobiales, en lo que conocemos como la planicie costera del Golfo de México. La última dice, si han hecho estudios y análisis en bosques que han sufrido incendios. Tenemos, por infortunio, una zona de estudio donde reforestamos hace un año con hongos ectomicorrízicos de un proyecto que tenemos desde hace mucho tiempo. Entonces, nosotros tenemos una tecnología para producir industrialmente micelio de la Caria tricodermófora, que es un hongo ectomicorrízico que se asocia a pinos de alta montaña. Entonces, sembramos 1000 plantas en el cofre de perote el año pasado y se quemó. Entonces tenemos el dato antes y ahora acabamos de ir por el dato después del incendio. Pero en términos de impacto en bosques también tenemos un set de datos un poquito mejor, porque este es solo un sitio, en donde sí tenemos como 9 sitios en los bosques de avies religiosa que se murieron el año pasado en el Chico. Entonces ya sabíamos que avies religiosa iba a desaparecer del eje neovolcánico, ya estaba proyectado, ya estaban los mapas que decían que para el 2050 ya nada más iba a quedar
30% de la distribución original de aves del eje, que para el 2090 prácticamente ya no iba a haber aves religiosa en el eje volcánico, pero no lo habíamos visto, y esto ya empezó a pasar el año pasado. Entonces hubo una mortalidad de muchos cientos de hectáreas de aves religiosas, y justo fuimos a muestrear ahí. Entonces esos datos ya los tenemos, aunque no los hemos analizado en detalle todavía, pero sí estamos, no por nuestro gusto, sino por lo que sucede allá afuera, ¿no? También empezando a estudiar estos efectos del cambio climático, estos efectos de los incendios, etc. Aunque no han sido muestrados, digamos, estadísticamente, no representativamente, sino casualmente. Yo creo que nos da tiempo de una última pregunta, si alguien tiene. Hola, doctor, buenas tardes, gracias por su presentación. Tengo la duda de cómo se está diseñando este Observatorio Nacional de Biodiversidad, y por otro lado, si toda esta información es pública, ¿dónde la podemos consultar? Y la última es una invitación para que también a través de la página de Biodiversidad Mexicana, pues en conjunto con Fabiola podamos desarrollar una sección dedicada a suelos para darle divulgación general. Gracias. Sobre el observatorio, bueno, el primer paso era sentar la línea base, que es lo que ya hicimos. Entonces, digamos, yo asumo que para mediados del próximo año, cuando tengamos que entregar el informe del proyecto, ya va a estar la parte general analizada y habremos concluido esta etapa de la línea base de qué hay y dónde está, y qué aspectos ambientales determinan su distribución, por ejemplo. Y el observatorio sería ahora empezar a monitorear eso, ¿no? Es decir, vamos a tener 400 sitios, y de esos 400 sitios se podrán seleccionar algunos que sean muy representativos de cada bioregión o de cada ecosistema para irlos monitoreando a lo largo del tiempo. Y eso es una de las cosas que hemos platicado con la Secretaría del Bienestar, o sea que estas 70 parcelas de Sembrando Vida las vamos a monitorear durante 5 años continuos. Entonces, digamos, un observatorio es eso, un observatorio es monitorear, pero pues antes tienes que saber qué hay, ¿no? Entonces, la línea base creo que ya está más o menos sólida, y pues será cuestión de conseguir recursos para el monitoreo, ¿no? La información tiene que ser pública. En este momento todavía no lo es, pero yo por eso vine aquí. O sea, yo vine a Conavio para tender los puentes para que a través de las plataformas de Conavio podamos hacer pública esta información. Esa es la idea. Y la última, pues claro, mientras más podamos trabajar ahora en esta última fase para empezar a lograr que esto se despliegue, que esto se conozca, mejor. Esa es la idea. Bueno, yo quisiera cerrar nada más con una pregunta propuesta. La Conavio tiene, bueno, ya había mencionado el SNIP, que es un sistema muy robusto de información, y que hace 12 años hicimos un análisis de los sitios de colecta de microorganismos del suelo, que vivían una mayor parte del tiempo en el suelo, y son los menos. Entonces, es una, llamémoslo así por decirlo bonito, un nicho de oportunidad, ¿no? Entonces usted nos habla de millones de datos, y la Conavio justo carece, bueno, el SNIP carece de ese tipo de datos. O sea, ya hay una oportunidad de colaboración bastante visible en que podría justamente poner pública esta información, ¿no? Y de la mano de los expertos. Y la otra, retomo la propuesta de IDER, pues está la parte de comunicación, las estrategias de divulgación hacia un público general, y incorporando la parte que usted mencionaba de divulgación hacia los gestores del suelo, digamos así, ¿no? Ya nada más para cerrar mi participación, es justamente qué potencial vería en incorporar la ciencia ciudadana, porque me dio naturalista en su diálogo. Y pues naturalista es
cómo algo tan pequeño puede ser visibilizado desde la ciudadanía, pero más allá de las hormigas, de las termitas o de los hongos visibles, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que creo porque me parece que sería importante la incorporación de los actores, ¿no? Entonces, pues no sé si quieres hacer tu pregunta y luego que respondan las dos preguntas. Doctor, con gusto, ahora sí que desde ya venir con los pies en el suelo. Lo dijo la verdad. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo el lunes hablé con la directora del Instituto de Biología, la doctora Susana Magallón, y le planteé esta idea de que toda esta información se hiciera pública a través de Conavio, y me dijo, claro, así tiene que ser. O sea, digamos, porque también tendríamos la opción de hacer un portal en el Instituto de Biología o en el Instituto de Ecología o en el PUES, pero la verdad es que después de pensarlo, el canal más obvio es hacerlo en colaboración con ustedes. Entonces, tanto nosotros como el Instituto de Biología estamos en ese canal. Y además, pues el Instituto de Biología y la Conavio son hermanos en términos de dónde está depositado el SNIB y el espejo del SNIB. O sea, hay muchísima colaboración e interacción entre IBEDATA, el SNIB, proyectos de la digitalización de las colecciones y Conavio que ha financiado. Entonces, creo que este sería otro paso en ese camino de colaboración entre nuestras dos instituciones. Y sobre lo de naturalista, bueno, nosotros escribimos un proyecto de ciencia ciudadana para biodiversidad del suelo que mandamos a la convocatoria de la Secretaría de Ciencia de la Ciudad de México hace 2 años y no nos lo aceptaron. Pero ahí pues hablábamos en principio de hacer talleres en las escuelas para sensibilizar a los chicos y después que ellos con sus celulares empezaron a registrar en principio bichos del suelo, que es en realidad lo que es visible o factible y lo que es más fácil de transmitir a la gente. Si te quieres regresar tantito, hay un lugar ahí por donde firmamos el memorándum de entendimiento. A ver, ahí, sí, yo creo que me volé esas diapositivas. A ver, para adelante. No, o sea, hacia el final. Es que hicimos un libro de biodiversidad edáfica de la Ciudad de México y yo creo que me las volé. No estaba, ¿verdad? No tuvimos nunca A ver, siguiente. No, me las volé, perdón. Pero en este proyecto hicimos precisamente un libro que se llama Fauna Edáfica de la Ciudad de México. Entonces, con estos talleres que trabajamos con Corena y todos los bichitos que separamos y fotografiamos, hicimos un libro que está súper bonito. Y ahorita estamos por sacar la segunda edición de ese libro porque la primera edición, como fue en colaboración con la Corena por sus políticas editoriales, salió sin ISBN y sin toda la parte legal. Entonces ahorita, digamos, estamos haciendo que el libro pase por la política editorial de la UNAM, es decir, la revisión por pares, etcétera, etcétera. Entonces yo espero que pues para el próximo año ya tengamos ya una segunda edición que ya habrá pasado por revisión y sí tendrá ISBN y todo. Y ahí están muy bien ilustrados todos los grandes grupos de animales de los suelos. Entonces, hay muchos hongos que son habitantes de los suelos, pero que sí forman esporomas, ¿no? Que también se pueden usar como este vínculo entre lo que hay arriba y abajo. Y por último, en este punto, nuestro país está bastante subdesarrollado, pero estoy seguro que en pocos años la secuenciación de DNA se va a incorporar en algunos planes de estudio de preparatorias, por ejemplo. O sea, si tú ahorita te metes a GenBank, que es la base de datos de secuencias de DNA del mundo, a veces te encuentras una secuencia de DNA que dice
el bicho fulano de tal, hecho por los alumnos del cuarto de prepa de la universidad, perdón, de la preparatoria Abraham Lincoln de Arkansas, por ejemplo, ¿no? Pues es decir, ahora la secuenciación de DNA se ha ido masificando tanto, facilitando tanto, que en otras partes del mundo se empieza a enseñar hasta como una práctica de biología de la prepa. Entonces yo creo que eso eventualmente va a suceder aquí también y quizá en el futuro vamos a empezar a tener observaciones para este tipo de bases de datos, pero también basadas en DNA. De hecho, en Estados Unidos hay mucha gente no científica que secuencia bichos y que sube los bichos, que sube las secuencias y las fotos de sus bichos a Mushroom Observer, iNaturalist, etc. Entonces, eso se está masificando mucho. La secuenciación de DNA se está abaratando mucho. Pronto va a haber secuenciadores de DNA portátiles como celulares. Entonces, eso va a llegar a la sociedad tarde que temprano. Bueno, ahorita el Minion cuesta como unos 100,000 pesos más o menos, es ya más de este tamaño. Pero la secuenciación todavía es un poquito cara, es decir, te cuesta otros 100,000 pesos hacer la corrida, pero esa corrida te alcanza para más de 100 muestras. Pero estoy seguro que eso cada vez se va a ir abaratando y ya teniendo cosas que no necesites hacer 10 millones de secuencias, sino que puedas correr una sola muestra y que salga muy barato. Va a pasar, porque ahí está afuera ya. Bueno, pues es un gusto haber estado con todos. Es el Facebook Live de la Conavio. Entonces, no sé si esa transmisión va a terminar, pero si termina, podemos quedarnos platicando aquí por si se quedaron algunas preguntas en el aire. Pues, si tienen más preguntas.